Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Bravo Ramírez, yo soy licenciado en biología de la Universidad de Talca, en aquella época donde estaban los ciclos básicos de biología, y siempre tuve el interés en la parte de genética molecular. Posteriormente de eso yo salí de Chile y me vine aquí a México, concretamente al Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Unidad de Irapuato, a terminar un doctorado de lo que es doctorado en ciencia, mención en biotecnología vegetal, y después decidí especializarme aún más en dos postdoctorados que realicé, uno aquí en México y otro en Estados Unidos. Creo que fue importante en su momento por la visión y el tema de las técnicas moleculares que se manejan y lo que venía creciendo en esa época. De esa manera yo me especialicé en la parte genética de floración y en la parte de interacción microbio-célula humana, un postdoctorado que realizamos en la Universidad de Texas, en Galveston, USA. Producto de toda esta formación, yo me empecé básicamente, junto con otras relaciones asociativas, a involucrarme en varios proyectos, varios trabajos, de los cuales les voy a hablar brevemente. Uno de ellos fue básicamente generar o identificar, y estos son, déjame ver si puedo achicar un poco esta página porque no puedo, a ver así, ahí. Generar información utilizando un concepto en genética que se llama genética reversa, y es que en el fondo nosotros podemos caracterizar genes y ver en qué participan. De esa manera nosotros identificamos allá hace años aproximadamente unos 13 genes, de los cuales 2 de ellos eran bien interesantes en la parte de floración. Es decir, si nosotros bloqueábamos esos genes, controlaban la genética de floración. Hicimos varios estudios, generamos 2 o 3 publicaciones con eso, y de alguna manera fue información que mantuvimos reservada porque eran genes nuevos en su momento. Hasta el día de hoy todavía seguimos trabajando en eso. Pero lo que les quiero comentar básicamente con esos datos es que el tema de lo que es proteómica básicamente es una herramienta muy interesante y muy funcional y muy específica para poder entender cómo los organismos trabajan o funcionan en relación a estímulos exógenos, ¿no? Posteriormente, me aboqué también un poco a lo que es genómica funcional, entender cómo estos genes podían, al alterarse, cómo alteraban las respuestas bióticas. En esta fotografía, donde ustedes ven estas 2 placas, muy sencilla de entender. Por un lado izquierdo, ustedes tienen una planta que es doble mutante, donde si nosotros las crecemos en un porcentaje de boro, un aspecto interesante en los suelos desérticos, porque hay exceso de boro, vemos que las plantas son sumamente sensibles a cantidades medias de boro versus plantas que están silvestres, es decir, no alteradas genéticamente, que resisten sin problema ese boro, ¿no? Es decir, esos genes son básicamente reguladores de la respuesta de boro, ¿no? Entonces, eran muchos estudios que nos iban indicando básicamente cómo los genes funcionan en las plantas, cómo trabajan en las plantas, y el background y herramientas que uno iba adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Posteriormente yo me dediqué a trabajar sobre elicitores microbianos, un proyecto que yo consideré bastante interesante, de cómo estos elicitores microbianos pueden alterar la expresión genética de las células del intestino del ser humano. Y nosotros evaluamos lo que se llaman los metabolomas completos, es decir, si yo hacía estimulaciones en células humanas, cómo estas células exudan compuestos metabólicos y cómo estos compuestos metabólicos se relacionan al sistema inmunológico. Hoy día se sabe que la microbiota del intestino humano está sumamente relacionada con la inmunología global del cuerpo humano, ¿sí? Posteriormente, realizamos otros trabajos en lo que es microbioma, asociado ya a plantas de aquí de México, un cultivo muy importante que es el agave, de donde viene el tequila, y nosotros nos dedicamos a estudiar microbiotas específicas de los suelos, y de esa manera nosotros pudimos básicamente evaluar que dependiendo de la zona donde nosotros tomábamos esas muestras, o de los campos productivos de agave, las cantidades microbianas variaban tremendamente, ¿no? Podíamos realizar evaluaciones globales de la identidad de las bacterias a través de una técnica que es muy conocida hoy día, que es microbioma, basada en transcriptómica de bacterias, y uno puede saber las identidades de las bacterias que existen como comunidad en un punto específico geográfico agroproductivo. Finalmente, con todos estos trabajos, yo en lo personal tuve como un pensamiento interno, porque a través de los años y con toda la experiencia que uno iba adquiriendo, ya sea personal o con los colegas, también muchos colegas que son muy buenos en estos temas, me di cuenta que había mucha información, muchas herramientas moleculares, biotecnológicas que quedaban literalmente en el escritorio. Y era momento de empezar ya a poder capitalizar eso. Y en ese sentido yo me interesé y me especialicé mucho más en lo que es la caracterización funcional de microbios benéficos nativos con distintas herramientas moleculares. Es decir, desde lo que es el aislamiento, lo que es su funcionalidad, lo que es su caracterización molecular y qué genes tienen esos microorganismos, ¿no? Y nos dimos cuenta, obviamente, que es compartido yo creo que por todos los que están en la red, que el tema de los microbios benéficos tenían una tremenda utilidad como una práctica agrícola más orgánica, más sostenible, y que subsanaba de alguna manera o revitalizaba el suelo, ¿no? En ese sentido,
me interesó mucho porque yo en esa época todavía no habíamos formado la empresa, buscando información me di cuenta de cómo esto había avanzado, y yo les quería mostrar esta diapositiva que resume aproximadamente 20 años de trabajo en lo que tiene que ver interacción planta-microorganismo, donde ustedes pueden ver las dos grandes respuestas a la planta, que la respuesta sistémica adquirida, respuesta sistémica inducida, y cómo los microorganismos benéficos, que están aquí graficados en verde, son específicos de la respuesta sistémica inducida, y los patógenos son específicos de la respuesta sistémica adquirida. Hoy día se avanzó muchísimo en el tema de los compuestos que generan una ruta u otra. Nosotros lo que hacemos literalmente, y muchos de los que están en la red, participan en esta parte, en la caracterización de PGPR, es decir, se vinculan en las respuestas sistémicas inducidas. Identificar moléculas e identificar nuevos microorganismos, obviamente yo creo y siento, con muchos colegas también, de que es el futuro, ¿no? En ese sentido, al ver, digamos, estas necesidades globales de tener una agricultura más resiliente ante los cambios climáticos globales, de poder generar productos cada vez más funcionales, de poder generar productos con compuestos que no solamente impliquen calidad desde el punto de vista de color, sabor, propiedad organoléptica, sino que también calidad desde la perspectiva nutricional, es que nosotros nos dimos a la tarea de formar una empresa que se llama Agroen, la cual partió el año pasado, tenemos recién un año funcionando, y ha generado mucho interés en tres estados en particular, dos estados en particular: Nayarit, que es el estado donde yo me encuentro actualmente; Guanajuato, que es un estado que está en el centro de México, que es un estado productor agrícola de importancia nacional, y últimamente estamos entrando con algunos productos en Sinaloa, particularmente en la industria del tomate en fresco, porque Sinaloa se caracteriza por ser un alto productor y exportador hacia Estados Unidos, entonces ellos han invertido mucho en lo que es agricultura orgánica. El foco de la empresa son dos polos muy claros: uno es capacitación y asistencia técnica en agricultura orgánica, donde nosotros fomentamos, donde nosotros estimulamos el uso de los microorganismos benéficos nativos, y por otro lado, la empresa se dedica a realizar selección, caracterización funcional y comercialización de microorganismos benéficos nativos. Actualmente en el mercado tenemos 3 productos, 4 en desarrollo, y hemos generado algunas alianzas por un tema también de lo que es maquila, que le llaman acá, es decir, más volumen. La empresa actual de nosotros tiene una capacidad para producir 400 litros mensuales, ¿ya? Son presentaciones líquidas, manejamos 3 presentaciones, y hemos logrado de alguna manera ya de a poco ir conquistando el interés de los productores, porque en la zona donde estamos es una empresa realmente nueva. Existe muy poca competencia, a diferencia en Chile. Aquí en México han entrado hartas empresas, pero muchos productos también son importados, ¿ya? Entonces no han mostrado la efectividad o la eficiencia que se ha buscado. Actualmente tenemos una red de interacción fuerte con Chile, también con otros países, y obviamente una red de interacción fuerte con México. Algunas empresas como San Carlos de Agroversa, Biomic, como Cel y Terrasana, son empresas que participan con nosotros en la formulación, en el diseño o en el potenciamiento de productos que ellos tienen. Algunos centros científicos con los cuales hemos trabajado también: Cuernavaca, en Inmegen, en Langevio. El Inmegen es interesante porque ellos se dedican solamente al tema de medicina genómica de humanos, y últimamente están mirando el tema de metabolitos microbianos y cómo impacta en el tema de el ser humano en sí, ¿no? Últimamente me aceptaron como miembro de la red chilena de bioinsumos, ¿ya? Lo cual para mí es algo bien motivador, ¿sí? Porque creo que hay una oportunidad muy grande de poder internacionalizar la red, tomar esos modelos de la red chilena y poder de alguna manera mostrarlo en México y promover el interés en este tipo de insumos, ¿no? Para Agroen, nosotros tenemos como 2 focos súper claros de lo que podría venir en el tema de los insumos, ¿ya? Un tema es que Agroen está súper comprometido no solamente en la comercialización. Nosotros queremos mantener vivo un polo de lo que es ciencia básica, porque creemos que es importante entender cómo los microorganismos benéficos funcionan sobre las plantas. Y hoy día hay mucha tecnología que podemos, por así decirlo, solicitarlo por servicio. No se necesitan grandes infraestructuras, sino más bien la capacidad de gestión biotecnológica que nos permita unir distintos servicios para responder preguntas clave. Y por otro lado, creemos que la identificación de nuevas moléculas puras, naturales, de microorganismos, es un mercado interesante, porque hoy día lo que se está buscando obviamente es que los microorganismos funcionen combinados con fertilizantes o agentes químicos, pero también se está buscando la generación de nuevas moléculas que también puedan estar participando coordinadamente o en combinación con algunos productos químicos. Por ese lado, Agroen tiene muy claro hacia dónde queremos ir. Es una empresa que está recién en la fase 1, que es la caracterización de los microbios benéficos. Queremos posteriormente abarcar 2 fases más, lo cual lo hemos discutido bastante con los socios. Somos 6 socios, y Agroen obedece a una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada.
eso nos hace acreedor de algunos beneficios que otras empresas, por otra identidad moral, no tienen en este país. Y estamos, por así decirlo, muy comprometidos con entender el funcionamiento de los microorganismos y obviamente promover la selección de microorganismos netamente nativos. No estamos cerrados a la importación de productos, pero preferencialmente nosotros nos enfocamos al tema de la caracterización de microbios benéficos nativos de los suelos de Nayarit y de México, básicamente. Por último, les quiero comentar algunos aspectos interesantes de México para quienes no lo conocen desde el punto de vista agroproductivo. 3 datos importantes solamente. En este país existen un potencial de 44 millones de hectáreas, de las cuales se cultiva la mitad por un tema tecnológico, ¿ya? Es decir, el cultivo agrícola en este país, la actividad agroalimentaria es netamente más rural, no es tan tecnificada como en Chile. Por otro lado, existe un crecimiento abismante de la agricultura protegida, y eso le da un mercado muy interesante a los bioinsumos nativos, porque parte del manejo agrícola que aquí se busca en México es la certificación orgánica, dada su cercanía con Estados Unidos. Por lo tanto, están invirtiendo mucho aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, de poder incorporar en sus prácticas una amplia gama de microbios benéficos nativos. Y por otro lado, un aspecto no menos importante recordar, es que México es la 8ª potencia agroalimentaria del mundo, y posee alimentos funcionales que no existen en otras latitudes, como los cultivos y los frutos tropicales, con alta bioactividad. Yo creo que es un ambiente muy interesante para poder hacer inversiones y para poder generar nuevos microbioconsorcios altamente funcionales en 2 realidades de países diferentes. Muchas gracias por el espacio.